Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de los ángulos en figuras geométricas de sexto grado. Para comenzar, es preciso que recordemos algunos aspectos importantes que nos van a servir de guía para poder calcular los ángulos que desconocemos. Comencemos. Si tenemos una línea recta tal como la que se muestra C o D, y a partir de ella se forman entonces diferentes ángulos tales como X, Y y Z, entonces la sumatoria de ellos va a ser igual a 180 grados. Y por el contrario, partimos entonces de un punto y a partir de este se construyen diferentes ángulos tales como W, Z, X y Y. Entonces, la sumatoria de ellos será igual a 360 grados. Si por el contrario entonces tenemos dos líneas rectas, tales como las que se muestran, podemos observar entonces que los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales, es decir, van a tener el mismo valor. Asimismo, cuando hablamos de los triángulos, debemos recordar que la sumatoria de los ángulos internos da como resultado 180 grados. Al continuar hablando de triángulos, cuando tenemos un triángulo isósceles, recordamos entonces que dos de sus lados tienen la misma medida. Por lo tanto, los ángulos opuestos a estos lados iguales también van a tener el mismo valor. Si hablamos entonces del triángulo equilátero, recordamos que los tres lados tienen la misma medida. Por ende, cada uno de los ángulos opuestos a estos lados también van a ser iguales. Por lo tanto, su valor va a ser de 60 grados. Recordemos algunos aspectos importantes sobre rombos y paralelogramos. Cuando hablamos de rombo, verificamos entonces que cada uno de sus lados tiene la misma medida, es decir, son iguales. Mientras que en el paralelogramo, los lados opuestos son los que tienen igual medida. Cuando hacemos referencias a los ángulos, observamos que los ángulos opuestos del rombo son iguales. La misma lógica se aplica entonces con el paralelogramo, ya que los ángulos que son opuestos tienen la misma medida. Cuando hablamos entonces de los ángulos consecutivos que se forman a partir de dos lados paralelos, vemos que la sumatoria de ellos es de 180 grados. Lo mismo ocurre cuando hablamos del paralelogramo, ya que a partir de los lados paralelos, los dos ángulos consecutivos a ellos suman 180 grados. Cuando hablamos del trapecio, vemos que dos de sus lados son paralelos. Así lo podemos ver cuando vemos este símbolo que está acá. Entonces, la sumatoria del par de ángulos consecutivos a los dos lados paralelos suman 180 grados. Pongamos en práctica los conocimientos adquiridos. Tenemos entonces una línea recta BCD y también tenemos un triángulo isósceles cuyos lados iguales son AC y AD. A partir de esa información debemos calcular el valor de los ángulos ACB y CAB. Para calcular entonces el valor del ángulo ACB, observamos que él se forma o se construye a partir de una línea recta. Por lo tanto, si conocemos el otro ángulo, podemos entonces calcular a partir de ese el valor de ACB. Así que primero vamos a calcular el valor del ángulo ACD. Observamos que este ángulo se encuentra dentro de un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, los ángulos opuestos a estos lados iguales también van a tener el mismo valor. Así que ACD va a ser igual a 58 grados. Ahora, para calcular el ángulo ACB, podemos ver que ambos ángulos están construidos sobre una línea recta.
Por lo tanto, son ángulos suplementarios. Entonces se resta 180 grados menos 58 va a ser igual a 122 grados. Por lo tanto, el ángulo ACB es igual a 122 grados. Continuamos entonces calculando el ángulo CAB. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Y conociendo el valor del ángulo ACB y ABC, restamos entonces 180 grados menos 122 menos 36 grados es igual a 22 grados. Por ello, el ángulo CAB es igual a 22 grados. Practiquemos un poco más con este ejercicio. Tenemos entonces el paralelogramo ABCD y las rectas AEF y BCF. A partir de ellos vamos entonces a calcular los ángulos AED y CFE. Para calcular el ángulo AED, observamos que este se encuentra dentro de un triángulo. Sin embargo, para calcular su valor, debemos también conocer el valor del ángulo ADC. Así que vamos a comenzar calculando su valor. Como los ángulos ADC y BCD, ambos son ángulos consecutivos entre los lados paralelos AB y DC, entonces ellos suman 180 grados. Entonces, 180 grados menos 130 grados es igual a 50 grados. Así que el ángulo ADC es igual a 50 grados. Ahora procedamos a calcular el valor del ángulo AED. Recordemos entonces que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo son igual a 180 grados. Y conociendo el valor de los dos ángulos, entonces procedemos a restar 180 menos 50 menos 25 grados es igual a 105 grados. Por ello, el ángulo AED es igual a 105 grados. Finalmente, entonces podemos calcular el ángulo CFE, pero vemos que él está dentro de un triángulo y para calcular su valor debemos partir de la información del valor de estos ángulos que están acá. Así que comencemos calculando el ángulo CEF. Observamos entonces que los ángulos CEF y AED son ángulos opuestos por el vértice. Por ende, el ángulo AED es igual a 105 grados. Ahora bien, el ángulo SF, vemos entonces que los ángulos BCD y SF están construidos sobre una misma recta. Así que estos son ángulos suplementarios. Para ello entonces restamos 180 grados menos 130 grados es igual a 50 grados. Por lo tanto, el ángulo SF tiene un valor de 50 grados. Finalmente, podemos entonces calcular el ángulo CFE. Recordando entonces que la sumatoria de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados y conociendo el valor de los otros ángulos, procedemos entonces a restar 180 grados menos 105 grados menos 50 grados es igual a 25 grados. Por lo tanto, el ángulo CFE es igual a 25 grados. También debemos recordar que al hablar de la relación entre rectas y transversal, vemos entonces cómo la línea transversal, en este caso está representada por la línea PQ, y las líneas paralelas rectas serían AB y CD. Vemos entonces cómo a partir de estas se forman ángulos. Los ángulos internos son aquellos que se forman entre las líneas paralelas, tales como 3, 4, 5 y 6. Pero también se forman ángulos externos. Estos ángulos son los que se encuentran por fuera de las líneas paralelas. En este caso son 1, 2
7 y 8. Asimismo, podemos ver los ángulos alternos internos. Estos son los que se forman entre las líneas paralelas, pero en los lados opuestos de la transversal, tal como los ángulos 3 y 5 y 4 y 6. Por otro lado, los ángulos alternos externos son aquellos ángulos que se forman por fuera de las líneas paralelas, pero en los lados opuestos de la línea transversal, como los ángulos 1 y 7 y 8 y 2. Asimismo, los ángulos correspondientes son aquellos ángulos que se encuentran en un mismo lado de la transversal, pero unos están por fuera de las líneas paralelas y otras están dentro de ellas. En este caso, los ángulos 1 y 5 son correspondientes, al igual que los ángulos 4 y 8. También podemos observar que los ángulos 2 y 6 son correspondientes y los ángulos 3 y 7 también lo son. Practiquemos entonces lo aprendido. Veamos. Tenemos las líneas paralelas MN y PQ y también tenemos una línea transversal a ellas ST. Nos piden calcular el valor del ángulo 1, 2 y 3. Comencemos. Para calcular el ángulo 1, observamos entonces que estos dos ángulos están entre las líneas paralelas y en los lados opuestos de la transversal. Por lo tanto, son ángulos internos, alternos internos y valen 81 grados, es decir, valen lo mismo. Por otro lado, cuando calculamos el ángulo 2, vemos entonces que estos ángulos están en el mismo lado de la transversal, pero uno está entre las paralelas y otro fuera. Así que son ángulos correspondientes y tienen el mismo valor. Así que el ángulo 2 vale 81 grados. Así pues, para calcular el ángulo 3, observamos entonces que estos ángulos están construidos sobre la misma recta. Así que son ángulos suplementarios, es decir, suman 180 grados. Ahora bien, vamos a sustituir entonces el valor del ángulo 2, que es 81. Ahora entonces vamos a restar 81 en ambos lados para anular a 81 grados y resolvemos. Al simplificar entonces vemos que el ángulo 3 vale 99 grados. Eso es todo por hoy, chicos. Espero haber sido de ayuda para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.